Comenzamos un nuevo episodio de Hablemos y ahora nos conectamos con Asunción, Paraguay. Estamos ahora en nuestro país para hablar con Paloma Tami. Ella es instructora de yoga, la conozco desde hace, no voy a decir el tiempo, hace mucho tiempo. Y le tengo mucho cariño y realmente la experiencia que tuve con ella realmente a mí también me cambió la vida. ¿Cómo estás, Paloma? Estás, Gilda, gracias por la invitación. Un gusto y un honor enorme el acompañarte en este episodio de hoy. Paloma, ¿cómo llegó el yoga a tu vida? Bueno, el yoga llega a mi vida de la mano de mi abuela. Cuando era chiquitita, mi abuela practicaba yoga y venía una maestra a su casa que se llamaba Mafalda Galeano, que la gente que practica yoga, los más antiguos la conocen todos a Mafalda porque es como un ícono del yoga en el Paraguay. Y bueno, yo crecí viéndole a mi abuela que invitaba a amigas, a mi mamá, a mi tía, ¿verdad? Se reunían unas cuantas señoras en su casa y hacían Hatha Yoga, que es la escuela básica de yoga. Y sí, eso porque mi abuela practicó 12 años yoga. Y ella, me acuerdo porque la figura de mi abuela materna es muy fuerte en mi vida. Y ella pasó por varios episodios difíciles, ¿verdad? Con mi abuelo, ¿verdad? De salud inclusive. Que ella decía, si yo no hubiese practicado yoga, yo no hubiese podido atravesar todo lo que atravesé. Y eso fue como que me marcó. Ya de grande, tuve varios episodios, ¿verdad? De prácticas intermitentes de yoga también, recordando un poco esas palabras de mi abuela, esa experiencia. Y buscando siempre el bienestar, ¿verdad? Practiqué Hatha Yoga con Cira Caballero, con otros maestros que venían de Argentina. Y siempre era así en pequeños grupos. Y iba y venía, ¿verdad? Fue una cosa que iba y venía hasta que grande, ya cerca de mis 30 años, tuve unos fuertes episodios de ataques de ansiedad y consultando, ¿verdad? Tan fuertes fueron que llegué a tratarme médicamente, ¿verdad? Y el médico en ese momento, como un buen tino, me había dicho, ¿por qué no practicas yoga? Y recordando que siempre la verdad que el yoga me había traído esa calma, ese equilibrio, como una cuestión providencial. Al volver de la consulta de mi médico ese día veo un pasacalle en la calle que decía retorne a su equilibrio, su bienestar, algo así, era como volver a uno mismo, clases de Kundalini Yoga. Y retengo el teléfono y llamo al día siguiente y me apunto a tomar una clase de Kundalini Yoga porque era un lugar que me quedaba cerca. No tenía la menor idea de lo que era Kundalini Yoga. Hay muchos estilos de yoga. Bueno, así es como realmente llega el yoga formalmente a mi vida, porque a partir de ahí no hay vuelta atrás. Tenía 30 y pico de años, estaba en un momento de mi historia personal donde había llegado, creo, al tope de lo que podía haber llegado y sin embargo no estaba bien, no me sentía plena, de salud no estaba equilibrada, tenía todo lo que me podía haber imaginado a nivel material, pero sin embargo había un vacío en mí a nivel emocional, espiritual. Y bueno, llego al Kundalini Yoga y
llegué a esa clase con muchas ganas de volver a encontrarme con lo que yo conocía y me encuentro con completamente otra cosa y salgo de esa primera clase de Kundalini Yoga asustada y sin ganas de volver, porque era un estilo de yoga que yo no conocía, muy diferente, y de hecho no vuelvo. Y la maestra me hace llamar, mi querida maestra, que en paz descanse, María Liz Utreló, Siri Pritam, me hace llamar con las tareas, dice que volví a clase, si había algo que quería aclarar. Y le digo correctamente que no era lo que yo estaba buscando, que yo estaba buscando más bien hacer ejercicio, ¿verdad? Y me hace decir que quiere una entrevista conmigo para aclarar mis dudas, a la que voy. Y bueno, y a partir de ahí, María Liz se toma el tiempo de explicarme esta tecnología, las bases, ¿verdad? Explicarme por qué se cantaban esos sonidos, por qué la gente se vestía de blanco, por qué se usaba el turbante. Y entonces caen las fichas y me aclara eso intelectualmente y mi corazón empieza a abrirse. Y comienzo a practicar Kundalini Yoga con ella y al tiempo, unos meses, me propone ella si no me interesaba hacer la formación de maestros porque me veía como muy apta para eso. Y fue ella la que me impulsó a tomar este camino y tomé el reto y aquí estoy, 16 años después, más enamorada que nunca del yoga y más convencida que realmente, y agradecida sobre todo, porque de verdad que el yoga me cambió la vida, me sanó, me reequilibró. No creo que hubiese llegado a ser madre si no hubiese sido por este camino que recorrí de autosanación y de reencuentro conmigo misma y sobre todo con mi propósito en la vida. Entonces tomo como vamos a decir, yo le digo un apostolado esto del yoga porque, y digo siempre, si a mí me sirvió, les puede servir a cualquiera. Entonces... Sí. Es muy importante lo que dijiste, Paloma, en el sentido de que mi siguiente pregunta tenía que ver con lo que elegiste de ser instructora y también con el cómo empieza uno el yoga. Y si te tenemos a vos que tenés como un apostolado de yoga, que la primera vez que fuiste dijiste no me voy más, ¿cómo empieza uno a hacer yoga? Bueno, cada persona tiene su tiempo y su ritmo, ¿verdad? Hay para cada uno un proceso. No todos recorremos el mismo camino. Hay personas que llegan al yoga buscando por recomendación médica, ¿verdad? Hay otros que están buscando a lo mejor complemento a sus prácticas físicas, como el caso de muchos deportistas, por ejemplo, ¿verdad? Que llegan al yoga hoy en día buscando a lo mejor no lesionarse, hacer una práctica más consciente de sus propios deportes. Hay personas que llegan buscando un alivio espiritual, buscando un bálsamo, conectar con esa capacidad de autosanarse. Entonces, depende mucho de cada persona, pero el yoga es bien una filosofía de vida. Sí, es importante entender que no es una religión, que tampoco es un deporte y que es un estilo de vivir. Es una forma de encarar la vida en donde se unen nuestros aspectos, se usa el físico, trabajamos también con la mente
Y en esa interacción de lo físico y lo mental, comienza a fluir el alma o el espíritu, que es lo que da forma a todo esto y que es lo que podemos como sentir del espíritu a través de la respiración. Entonces el trabajo de la respiración nos da esta unión de esos aspectos y nos abre a lo que cada uno de alguna manera necesita ir abriendo. O sea, para cada uno va a haber a lo mejor una manera diferente de acercarse al yoga. Se puede acercar uno desde chiquitito, como a lo mejor mi caso, ¿verdad? Que yo tenía una abuela que practicaba yoga, o en el caso a lo mejor de mi hija hoy en día, que tiene una mamá que practica yoga. Entonces, de ver desde pequeños cómo nuestras madres o nuestras abuelas, nuestras tías hacen eso y las vemos como más tranquilas y empezamos a imitar eso, como podemos llegar de viejitas o de más grandes, ¿verdad? Buscando a lo mejor una actividad más amorosa, de no mucho impacto quizás para el físico, aunque hay muchos estilos de yoga, ¿verdad? Que hay también algunos que tienen impacto más físico, pero creo que depende mucho de cada uno y lo cierto es que, como decía mi maestro, hay un yoga para cada persona. Y si estás en la búsqueda, si uno está predispuesto a encontrarse, va a encontrar su maestro, va a encontrar el estilo. Y no hay que desanimarse si no es a la primera vez, ¿verdad? Y no decir por haber a lo mejor experimentado, porque hay casos de gente que se acerca al yoga y tiene quizás no una muy buena experiencia, como me pasó a mí, que llegué y me asustó un poquito porque no me habían explicado de principio todo y me asusté porque no nos gusta lo que no conocemos, ¿verdad? Nos da miedo, es como que vamos a decir que nos impacta, ¿verdad? Entonces, no cerrarnos y explorar diferentes o instructores o estilos, hasta encontrar con lo que a lo mejor le llena a uno. Nos llena o nos llega, ¿verdad? A lo que dijiste también, Paloma, es muy interesante. Creo que el yoga es como una metáfora de la vida misma, en el sentido de que lo físico y también lo espiritual, ¿verdad? Porque a veces de lo que escuchamos, anda a hacer yoga para conectarte un poco, ¿verdad? Y sin embargo, ahora cada vez estamos viendo más que futbolistas, tenistas, todos los que realmente tienen también un poquito de carga de información, como tenemos ahora todo el día, optan por el yoga y también por su físico. Háblanos un poquito, Paloma, de tu primer amor. Si bien no tuviste Hatha Yoga, pero háblanos de tu primer amor, que es el Kundalini. Que Kundalini Yoga es un yoga para mí el más completo, porque toma los 8 brazos del yoga, donde tenemos las posturas, que es lo que corrientemente observa una persona que nunca hizo yoga. Lo primero que ve a lo mejor en fotos o en videos son las famosas posturas de yoga, y también con esa idea de que, bueno, que hacer yoga es tener que ser flexible o hacer posturas muy sofisticadas, lo cual no es el caso, pero bueno, tenemos posturas, las respiraciones, muchas técnicas de respiración, porque ahí va el núcleo de esto. Tenemos también mudras, que son los gestitos con los dedos de las manos, ¿verdad? O sea, los dedos son como un teclado para el cerebro, entonces se usan los mudras, se usan bandas, que es más cerradura, como en todos los yogas. Y también se usan muchos mantras, son sonidos que se repiten, se canta mucho. Y eso no es una cuestión solamente devocional, sino que tiene toda su explicación científica, ¿verdad? De cómo en el paladar superior hay puntos reflejos
que con la palabra misma presionamos con la lengua y fomentan ciertos estados porque activan las glándulas superiores, o sea, conectan ciertas partes del cerebro. Entonces, tenemos todos los componentes que a lo mejor hay ciertos estilos de yoga en donde se apunta más o solo a las posturas. Hay otros en donde a lo mejor son más devocionales y donde solamente se medita. Hay otros yogas donde a lo mejor solamente dan mucho énfasis o específicamente solo sobre las respiraciones. Sin embargo, con este yoga tomamos todos los elementos y los practicamos en todas las clases. No es que alguna clase voy a hacer, en algunas clases vamos a meditar o en otras vamos a hacer ejercicios. No, en todas las sesiones de yoga, de Kundalini, se hacen. O sea, una parte física, se hacen respiraciones y también, como la cereza de la torta, la meditación es parte esencial. Así que por eso es que para mí, y como es un yoga donde se practican kriyas, que se escuchan muchas palabras raras porque el yoga viene, ¿verdad?, tiene su origen en la India y el lenguaje antiguo es el sánscrito, como en Kundalini usamos un primo hermano del sánscrito que es el Gurmukhi. Tienen raíces o palabras diferentes, ¿verdad? O sea, términos que uno con el tiempo se va familiarizando. Pero definitivamente este yoga es un yoga que trabaja profundamente sobre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por ende, desde la primera clase, desde la primera sesión, uno puede percibir algo diferente. No te va a dejar nunca indiferente una clase de Kundalini Yoga. Y es por eso que, habiendo experimentado otros estilos de yoga, me quedé con este yoga como mi bastión, porque he visto durante todos estos años que es el camino más rápido, más eficiente para dar herramientas que realmente cambien a las personas para mejor. Cada uno hace su proceso, no hay un tiempo específico, no vamos a decir yo tomo una clase de yoga y cambié mi vida de una vez, ¿verdad? Pero definitivamente hay algo que va como movilizando hacia uno, hacia su propio equilibrio, vamos a decir. ¿Y cómo comenzó el otro amor, el de aeroyoga, que sé que ahora estás desarrollando bastante en yoga urbano? Y bueno, el aeroyoga, cuando llega a Paraguay la oportunidad de hacer la formación, porque en realidad yo nunca me había subido a un columpio antes, me pareció una cosa maravillosa porque dije, wow, mi mamá me puso alas desde que nací, ¿verdad? Entonces esta cosa de volar, de suspenderse y wow, encima con el yoga me pareció, me fascinó desde el comienzo. Y vino a Paraguay el creador del método a dar la formación. La primera formación de aeroyoga que se hace en Paraguay fue de la mano de Rafael Martínez, que es el creador del método aeroyoga en el mundo. Y dije, bueno, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Y me inscribí. Bueno, obviamente había consultado si podía asistir a una formación sin tener experiencia previa. Y dado que yo venía ya de practicar yoga mucho tiempo, de ser instructora de otro yoga, se me abrió la puerta y me anoté. Y fue una formación muy intensa en donde, bueno, me desafió a mí misma en muchos aspectos y vi cómo de verdad es una otra técnica que a cualquier tipo de yoga
le aporta mucho, porque aquí tenemos un columpio especial, ¿verdad? Es como una hamaca especial para la práctica, diseñado para eso, y eso significa que hay a lo mejor la oportunidad de depositar el peso del cuerpo en este columpio, en esta hamaca, y liberar zonas que a lo mejor en el piso mismo no se liberan tan fácilmente. Entonces, como un elemento más y muy lúdico, porque imagínate, con los niños ni que hablar, ¿verdad? Porque se suben a las hamacas constantemente, pero imagínate una persona adulta, una persona de edad que a lo mejor ya tiene su movilidad más comprometida, sentarse en una hamaca, sentir el cuerpo más ligero, el no tener que pelear con la gravedad, sino soltarse un poco más. Hacete la idea de cuánto a lo mejor puede abrir el cuerpo. Entonces, realmente hermosa técnica que viene a abrir a otras dimensiones del yoga, pero aquí tenemos un yoga moderno, ¿sí? Este no es un yoga, aeroyoga no es un yoga en donde se da mucho énfasis, por ejemplo, si bien se puede meditar, pero es como completamente otra cosa. Y yo, como siempre, muy antagónica, ¿verdad? Aquí tenemos como el yin y el yang del asunto, ¿verdad? Y que todo se complementa y termina abriendo espacio para la sanación y ese camino de reencuentro con uno mismo. Hay opciones para todos. Paloma, lastimosamente los tiempos de internet a veces son muy cortos. Yo me quedaría años hablando de yoga. Pero por último te quería pedir, más que una pregunta, es un mensaje, porque a veces también se cree como que uno que hace yoga, bueno, es perfecto, tiene que ser perfecto, todo el tiempo está en paz, ¿no? O sea, ¿cómo transmitir eso en la realidad, ¿verdad? Más bien de la conciencia, ¿verdad? El mensaje para la gente, ¿verdad? Que no es que, como vos decís, de buena primera te cambia la vida, sino que es como la vida misma, uno tiene que ir procesando. Bueno, en realidad creo que todo el mundo en estos tiempos de tanta información necesita alguna herramienta que ayude a conectar con su alma, con su espíritu. Eso puede ser yoga, puede ser meditación, puede ser reiki, puede ser lo que sea que te ayude a bajar los cambios. Normalmente las personas que nos acercamos al yoga somos todos acelerados, ansiosos, venimos a lo mejor todos de mucho trabajo, mucha gente que está abrumada. A lo mejor mucha gente se acerca también al yoga sin ninguna condición de flexibilidad ni nada por el estilo. Es importante experimentar, probar, animarse a encontrar de alguna manera esa voz silenciosa de la respiración, animarnos a conectarnos con nosotros, desconectar un poco todo el ruido de afuera para escucharnos y definitivamente comprender que el yoga no es aislarme del mundo y hacer posturas extrañas, sino que es una filosofía de vida, una tecnología que nos ayuda a, en el caos y el mundo ajetreado de hoy, poder avanzar mucho más equilibrados. Y hay un yoga, habrá un estilo para cada uno. Si la persona quiere acercarse a través de lo físico, hay para eso. Si quiere acercarse a través de lo espiritual, hay para eso. Si quiere acercarse a través de lo mental, hay para eso. Entonces, es solamente cuestión de buscar y de sentir. Cada uno sabrá. Es cuestión de sentir y percibir, pero hay que hacer la experiencia. Hay que pasar a través de la lluvia y mojarse para en realidad después saber la diferencia, ¿verdad?
Y ver el arco iris. Ver de vuelta el sol, así mismo. Muchísimas gracias, Paloma. La verdad que volví a aprender mucho y esperemos pronto que te pueda visitar otra vez. Así va a ser. Y ya con los mails. Con los medios. Ya con los mails, sí o sí. Gracias, Paloma. Gracias, Gilda, por este espacio. Un beso enorme.